Bienvenidos, hoy exploraremos la rica y apasionante historia de la prensa que ha dejado una huella imborrable en el Cesar, La Guajira y el Magdalena. Estaremos abarcando un poco la historia de la prensa desde 1919 hasta la actualidad. La historia del Informador surgió en 1937, 20 años de su fundación oficial. Su fundador, José Benito Vives, buscaba formar un medio de comunicación que velara por la libertad de expresión de la población en Santa Marta y en el Magdalena, pero enfrentaba un reto que era que la población era muy pequeña como para sostener un medio de comunicación como tal. Además, tenían competencia nacionalmente. El 7 de agosto de 1958 se fundó el periódico El Informador, el cual fue consolidándose como el periódico principal del departamento. No en vano se conoce como el decano del periodismo en el Magdalena. Se necesitaba más fuego para acabar con un medio de comunicación que desde el primer momento se comprometió a servir a Santa Marta y el Magdalena. En sus 60 años de trayectoria ha plasmado las noticias más importantes internacional y nacionalmente, y al día de hoy se mantiene vigente. Diario del Norte nació por primera vez en Riohacha en el año 2009. El 1 de julio, ese mismo día, el departamento está de cumpleaños. Gracias al periodista Ismael Fernández Gámez, tuvo la grandiosa idea de hacer que naciera Diario del Norte, con ayuda de muchos inversionistas, empresarios y multinacionales. La primera circulación se entregaba a toda la comunidad, sin embargo, había ciertos ejemplares que no permitían ser entregados. La segunda circulación se entregó en pueblos como Villanueva, Dibuya y Palomino, y la tercera edición ya por fin se le puede entregar a 15 municipios. Cabe recalcar que este es el primer periódico en el cual tienen un sitio web. El sitio web ha permitido a esta comunidad a ver las noticias de una manera más actualizada y al tiempo. Actualmente en el departamento solo circula el periódico independiente Diario del Norte, que llega a todos los municipios de La Guajira. Existen otros diarios como Ecos de La Guajira, Causa Guajira, pero a raíz de la llegada del periódico Diario del Norte, estos han dejado de circular con frecuencia y salen cada 15 días o cada mes. El departamento también cuenta con otros medios de comunicación, en este caso pues vemos revistas, que en ella podemos encontrar como Guajira Hoy, entre otros. También cuenta con medios institucionales o sistemas de comunicación internos, como oficinas de prensa de las alcaldías de cada municipio y entidades como el CRJ, Copa Guajira, Cámara de Comercio y Prensa del Festival Francisco El Hongo. Hola a todos, nos encontramos aquí en el Banco de la República de Valledupar, Cesar. Acompáñenos en esta búsqueda de información. El diario Vallenato, fundado en 1981 en Valledupar, Cesar, por el periodista bolivariano Gilberto Villarroel y la periodista local Acosta Maestre, también conocido como Lolita. Este periódico se destaca por su enfoque independiente y por su compromiso con la comunidad. La maquinaria se encontraba en casa de Lolita y comenzó a circular con 2 periodistas. El diario Vallenato cesó sus operaciones debido a la presión política y económica, pero sigue vigente en cada memoria de las personas que valoran el periodismo comprometido y valiente. Comenzamos con Valledupar. En 1994 nació El Pilón. Uno de sus fundadores era Gibson Quiroz y Iván Núñez, un experto en marketing. Y claro, los jóvenes periodistas de esa época. Los periodistas jóvenes de esa época estaban corriendo un gran reto, puesto que en ese entonces los periódicos eran semanales y no diarios. Y ellos querían hacer eso, hacer periódicos diarios con noticias frescas para sus lectores. Actualmente El Pilón se encarga de eventos locales aquí en Valledupar y también se basan en la música vallenata. La Antorcha Provinciana. La Antorcha Provinciana fue fundado por Calixto Mejía, un periódico de corta duración
que demoró aproximadamente un año. Desempeñó un papel crucial en las noticias locales y en la promoción de las culturas regionales. Se consideraba un medio de jóvenes independientes que se dedicaban a la comunidad rural y que tenían un enfoque a los temas sociales que convirtieron la voz de aquellas personas que en muchas ocasiones no eran representados por los grandes medios de comunicación. El periódico Antorcha Provinciana dejó de circular cuando el fundador y director Calixto Mejía se fue hacia los Estados Unidos para proseguir con sus estudios universitarios. Viajamos a Bucaramanga, donde se dio a luz La Vanguardia Liberal en 1919, donde su fundador era Alejandro Galvis, que tenía el propósito con este periódico de dar un enfoque de pensamiento liberalista en vez de un pensamiento conservador. Fue de gran importancia en el departamento del Cesar, desempeñando un papel clave en la difusión de información veraz y oportuna. A través de sus páginas llevó a la comunidad noticias relevantes sobre política, economía, cultura y sociedad, contribuyendo al desarrollo informativo de la región. Su labor periodística fortaleció el acceso a la información y fomentó el pensamiento crítico en la ciudadanía. Hola a todos, en el día de hoy vamos a entrevistar al periodista y el comunicador señor Juan Rincón Panizas. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, y trabajando en lo que me gusta, que es el periodismo, y en esta ocasión como jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. En el día de hoy quiero que usted nos cuente un poco sobre la historia que tuvo en el periódico El Diario Vallenato. Bueno, el Diario Vallenato era un medio que dirigía Lolita Acosta Maestre, que ella también era la jefa de prensa del Festival de la Leyenda Vallenata. Entonces, en una ocasión, yo vivía en mi pueblo, Chimichagua, pero de allá mandaba escritos para que me lo buscaba el periódico circulaba allá, y así sucesivamente me fui metiendo en esto de la escritura, y luego, en el año 1990, me vine de Chimichagua hasta Valledupar y comencé a trabajar directamente ya de planta en el periódico El Diario Vallenato. Ahí estuve trabajando durante 8 años escribiendo de todas las informaciones, y ahí tenía una columna que se llamaba El Rincón del Flaco, porque era más flaco que lo que estoy ahora. Entonces se llamaba El Rincón del Flaco y hacía una especie de lo que llaman ahora Twitter, o sea, calzulitas todos los viernes hacía El Rincón del Flaco y hablaba de los artistas, de las cosas de la ciudad y todo, y eso tenía una acogida bastante extraordinaria, y estuve escribiendo esa sección durante 5 años y me fue muy bien. Luego sí, ya con el paso de los años, más de 15 años estuvo circulando ese periódico hasta que cerró, y entonces nos tocó ir a otro medio, pero se destaca ese trabajo. Ese Diario Vallenato fue una especie de escuela, una especie de universidad para los periodistas que en aquella ocasión querían surgir en este campo, principalmente en Valledupar. Exacto. Este medio está muy ligado a la identidad vallenata. ¿Cómo fue cubrir noticias en un entorno tan culturalmente arraigado? Bueno, siempre teníamos la ocasión de no tanto las noticias judiciales, sino más bien las noticias sobre vallenato, las noticias sobre cultura, sobre teatro, sobre poesía. Era un periódico, digamos, muy literario, podemos decir, pero también informativo, pero era la oportunidad para que todos los que se dedicaban a escribir, los escritores, los poetas, todos ellos tuvieran un espacio importante ahí en ese periódico. Y por último, ¿qué impacto tiene el Diario Vallenato en la preservación y difusión del folclore vallenato? Tuvo un espacio, un papel preponderante, un papel importante, porque era el único periódico que tenía Valledupar, y ahí se informaba todo lo de cultura, todo lo del Festival Vallenato, y además, como le decía al comienzo, la directora del periódico era la jefa de prensa del Festival de la Leyenda Vallenata, entonces eso ayudó a difundir más el evento, especialmente aquí en Valledupar y sus alrededores. Muchas gracias por su tiempo y su dedicación. Bueno. Bueno, señor Juan Rincón, ahora queremos que nos hable un poco sobre Vanguardia Liberal. ¿Cómo llegó a Vanguardia Liberal y qué cargo desempeñaba ahí? Bueno, Vanguardia Liberal inicialmente circulaba
en los municipios cercanos a Valledupar. El periódico era de Bucaramanga, pero circulaba en unos municipios del departamento del Cesar, con énfasis en el sur del Cesar y en el centro del Cesar, en Curumaní y Pailitas. Trabajé en ese momento en esas poblaciones de Curumaní y Pailitas. Eso fue por allá en el año 1985. Y luego en el año 1987 tuve la oportunidad de venir a Valledupar a cubrir el Festival Vallenato, Rey de Reyes, por cierto, que ganó Nicolás Elías Colacho Mendoza, ya como corresponsal, y una gran oportunidad de conocer más de cerca el Festival Vallenato. Eso fue lo bonito que pasé, porque vine a un evento que me enamoró y vea hasta dónde he llegado. Súper espectacular. Bueno, Vanguardia Liberal es un medio reconocido en Santander. ¿Cómo fue su experiencia trabajando en un medio de tanta trayectoria? Bueno, eso fue muy bueno porque era un periódico organizado, un periódico serio que tenía una cantidad de años de circulación, pero también le cuento que después, en el año 2001, Vanguardia tuvo sede aquí en Valledupar. Tuvo una sede en el 2001 y demoró circulando 8 años. 8 años demoró circulando, y la jefa de redacción era la periodista Mildred Zapata. Trabajaban más de 8 periodistas, la información era fluida, y también eso hizo que cómo es que la ciudad despertara más, tuviera mayor difusión, porque únicamente Valledupar no se conocía aquí en el Cesar, sino en otras partes del país, cuando el internet todavía no existía. Entonces eso fue importante, la llegada de Vanguardia Liberal, que en ese momento no competía con el diario Vallenato, porque el diario Vallenato ya no estaba circulando, sino con el periódico El Pilón. Bueno, ¿cómo ve la evolución del periodismo impreso desde su paso por Vanguardia Liberal hasta hoy? Bueno, el periodismo impreso jugó un papel muy importante y lo sigue jugando, porque no es lo mismo estar haciendo radio que estar haciendo periodismo escrito. Periodismo escrito es más difícil porque se trata de redactar, tener buena ortografía y tener algo importante, que es contar la historia como es. Entonces no es fácil ser periodista de un periódico o de una revista que desempeñarse en otro campo. Entonces es bastante difícil, pero estos medios contribuyeron, como les digo, el diario Vallenato, Vanguardia, ahora Pilón y otros medios que han circulado en Valledupar, a tomar mayor fuerza y tener unos periodistas importantes, inclusive periodistas que han ganado premio de periodismo a nivel regional y nacional. Bueno, señor Juan Rincón, gracias por su tiempo y por enriquecernos con esa información que para nosotros es muy importante. No, gracias a ustedes y bienvenidas siempre. Gracias. Diario del Norte cumple este 1 de julio 16 años de estar circulando en el departamento de La Guajira, en la costa Caribe y en Colombia. Actualmente me desempeño como subdirectora de noticias. Llegué hace 9 años al diario, gracias al llamado del señor Ismael Fernández y de la señora Denis Pacheco, que son sus dueños. Cubrimos varias secciones. Cubrimos desde judiciales, deportes, cultura, también política y también generales. El fuerte del periódico es el tema de judiciales y el tema de política. Aquí en La Guajira gusta mucho el tema de política. Noticias importantes, hemos cubierto varias, digamos, que han transcurrido en el departamento de La Guajira. Inicialmente el periódico era impreso. La pandemia nos llevó a hacer la transición a lo digital. Ha sido un proceso de aprendizaje bastante interesante para nosotros, porque pasar de lo impreso a lo digital pues no es fácil, pero afortunadamente el equipo de trabajo ha estado muy dispuesto y hemos aprendido, digamos, de esta nueva aventura para nosotros de estar en el tema digital. Nos movemos muy bien en las redes sociales y nuestro sitio web es bastante visitado.
Eso nos alegra profundamente porque seguimos siendo referente a nivel de noticias en el departamento de La Guajira. Para mí ese ha sido el aprendizaje, el tema de lo digital, que me parece muy importante, me parece bien interesante, porque esa es la tendencia y pues no nos podemos quedar atrás, y a eso le hemos hecho mucho esfuerzo y los resultados han sido altamente positivos. El diario es un referente en el departamento de La Guajira, y de las noticias que a mí mayormente me producen mucha preocupación y a la cual le hago mucho seguimiento es al tema indigenista. Yo soy guayú de ascendencia, mi madre, mi abuela y mi bisabuela son guayú, entonces yo pertenezco a la etnia guayú. Y hay un tema al que le hacemos seguimiento, es el tema de la desnutrición, por aquello de que los niños guayú lamentablemente siguen muriendo por desnutrición a pesar de que en eso se ha avanzado. Y hay un tema de una sentencia en donde se le exige al gobierno nacional, departamental y a 4 municipios del norte, que son Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, que deben garantizar el acceso a agua potable, a educación y a seguridad alimentaria a los niños guayú. A eso le hacemos seguimiento de manera permanente y esa es una de las labores que nosotros hacemos con mucho cariño, pero por aquello también de pedirle a los alcaldes que deben cumplir para que nuestros niños no sigan muriendo por desnutrición. Hace 2 años estuve en una comunidad guayú, precisamente esta comunidad guayú no tenía agua potable y ellos venían desde hace 2 años o 3 años exigiéndole a los gobiernos que les brindaran una solución de agua, porque ellos anteriormente tenían una solución de agua, pero lamentablemente se dañó. Y el tiempo fue pasando y ellos fueron reclamando y nadie les prestaba atención. En un momento llegó la ministra de ese entonces de Vivienda, Catalina Velasco, que ya hoy no está en el cargo, y se comprometió con esa comunidad. La ministra cumplió, y cuando fue a entregar el proyecto ya terminado, la comunidad, la maestra y los niños, los alumnos se le acercaron y le entregaron una bitácora, un libro. Ellos allí reseñaron día a día las reuniones que sostenían para acceder al agua potable y también referenciaban que hacían las exigencias al gobierno de turno y no les cumplían, no les contestaban. Entonces la docente con los niños, con sus alumnos, decidieron hacer esa bitácora. Esa bitácora se la entregaron a la ministra. A mí me llamó poderosamente la atención de ver cómo ellos solucionaban su problema cuando hacían sus reuniones colectivas con la autoridad guayú. Buscaban agua, les tocaba caminar muy lejos, pero tenían que acceder a agua. Y allí, lamentablemente, referenciaron todo ese viacrucis. A esa crónica que a mí me llamó tanto la atención, yo la titulé el libro de las esperanzas incumplidas de la comunidad guayú de Mapachira. Esa es una de las crónicas que he escrito que a mí me llegan al alma, porque ver cómo lamentablemente por falta de seguimiento o por falta de interés, cómo una comunidad pasa tantos años sin agua cuando hay maneras de poderles llevar y de poder arreglar el problema que ellos indicaban en ese momento. Esa es parte de lo que es Diario del Norte y de la labor como periodista, como reportera que llevo en el periódico. Muy contenta porque para mí ser periodista es pura pasión. Me encanta la reportería y los invito a que sigan en ese camino, a ser buenos reporteros, a investigar, a cubrir todas las fuentes y a ser responsables con el manejo de la información.